¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que tengan un excelente día. Nuevo video de Siciliano en su taller para la sección Siciliano en la calle. Acabo de venir del Corralón donde compro materiales en Aedo. Bueno, faltaban un par de bujes de reducción, un par de coditos. Y aproveché y fui. Ustedes saben que siempre comento que en ese corralón hay como una especie de reducto donde hay herramientas en exposición, generalmente surtidas, alguna pico del oro, alguna pinza de punta, algunos destornilladores. En fin, en caso de haberse olvidado algo el técnico, lo puede comprar ahí. Y yo siempre a ese lugar le llamé la juguetería. Así que bueno, vi que era la única unidad, la última unidad de pinza a labor que quedaba. Así que bueno, decidí comprarla. Dado que me dijo el vendedor que ya no van a traer de estas, ya no van a traer por un tiempo unidades, me había entusiasmado con una segunda unidad de pico del oro, porque verdaderamente van bien y se utilizan. Algunos me preguntan qué voy a hacer con tantas herramientas o qué pienso hacer con tantas herramientas. Yo trabajo a veces en 3 o 4 domicilios al unísono, entonces dejo el balde, mi pack-out, el balde de 20 litros, con las herramientas, las unidades. Entonces me evito de andar llevando de un lado para el otro. Punto 2, me encanta tener herramientas, amo las herramientas. Punto 3, bueno, no lo entenderían, esto es así. Yo no entiendo al que fuma o al que se toma un cajón de cerveza. Por otro lado, anoche no salió la charlita, la verdad que andaba mal de la garganta, evidentemente es emocional. Las cosas del sótano, como dice Rocky en una de sus películas, me jugó una mala pasada y me dejó sin voz. Y para no forzarla demasiado, dado que otra de las cosas que me salió mal fue la compra del micrófono. Me había comprado un micrófono y no uno, compré dos para que esto de las charlitas quede prolijo y sea duradero, para dejar uno en el taller, uno en mi casa. Y no me anduvieron en el teléfono, así que me di a la depresión cuan bajón dominguero y nada, me dediqué a mirar videos de otros creadores y nada, de otros creadores, no sé cómo se le llama, otra gente que hace videos, qué sé yo, bueno. Pero le pido disculpas a todos los amigos que anoche esperaron la charlita. Hoy viene el distribuidor de Total, de venido en Jadever, vamos a ver, depende del horario, o pasa por mi casa o pasa por el taller. Tengo pedidas algunas unidades de Total, que bueno, que algunas estoy necesitando y otras las compré para hacer una segunda revisión. Por otro lado, el amigo que comentó que el arco de sierra de Total es una basura, lo comentó con otras palabras, pero bueno, arribamos más o menos al mismo resultado. No es bueno, no es bueno. Yo he realizado en esta instalación, las estuve contando, 102 roscas, por ende, no sé si habrán llegado a 50 cortes, porque todos saben que hay algunas oportunidades donde se usa la tira completa. Pero bueno, pongámosle que hayan sido 50 cortes. En el corte 30, que no está tabulado que haya sido exactamente así, pero digamos que a mitad de la tarea empecé a sentir como que la hojita de sierra, provista por el arco, perdía tensión, muy leve, está en la mano del operario, como decía el amigo LGT, personaje del canal. Está en la mano del operario, ¿no? Noté que perdía tensión. Le di un poquito más de registro y así la fui llevando. Después empecé a notar que ya no cortaba tan a 90. También podría ser falencia del operario, pero no hace 5 minutos que utilizo arco de sierra. Entonces, bueno, nada. Seguí trabajando, quizás corrigiendo un poco los cortes, dándole un poquito más de tensión. A raíz de leer ese comentario, hoy que estuve ordenando un poco las herramientas, me puse a mirarla. Y quiero que sepan que se comenzó a rajar debajo del mango, donde va montado, digamos, el soporte de la hoja de sierra.
no es buena, la verdad que no es buena. Para la persona que va a hacer un corte o 2 o 3 cortes de vez en cuando, va más que bien, es cómoda, liviana y por sobre todas las cosas tengan en cuenta esto. Viene provista con una hoja de sierra, de 24 dientes, ni de 16 ni de 32, 24 dientes, que, bueno, yo, porque me las trae el distribuidor, yo la pagué mucho más, perdón, la pagué mucho más económica que la hoja sola, y la hoja es buena. O sea que si yo termino este trabajo y la tiro, me salió más barato que comprar una hoja de sierra. Pero todos saben que no es el espíritu del canal. Yo tranquilamente, hoy cuando viene el distribuidor, podría decirle, mirá, esto me falló a la primera. Y bueno, no a la primera, pero fueron 50 roscas, pero en el primer trabajo. Y me lo va a cambiar, me lo va a reconocer. Pero no le quiero complicar la vida al muchacho. Yo sé que eso después lo tiene que llevar a la distribuidora, hacer un reintegro, bueno, no sé cómo es todo el quilombo. Yo lo voy a solucionar porque es leve. El mango es hueco, yo lo voy a llenar con masilla epoxi o poxilina. Lo voy a llevar al punto cero, lo voy a reforzar por dentro con una varilla de 4,2 y lo voy a llenar con masilla epoxi. Pero el amigo que comentó que el arco de sierra es una especie de adefesio, tiene razón y no. No sirve para tipos que lo utilizan todo el día. Sirve para tipos que lo tienen colgado y de vez en cuando dicen, voy a cortar una rama del limonero, voy a cortar una maderita, voy a cortar el palo de escoba. Para eso va perfecto. Ahora, ecuación precio-calidad, y en mi caso valió la pena, porque si tenía que comprar una hoja de sierra sola, me salía casi el doble. Fíjense los precios de las hojas de sierra. Y esa que trajo es buena. Así que bueno, esta noche sí, ya quizás un poco más recuperado, sale la charlita. Sale la charlita porque va a haber cosas para charlar, va a haber unidades para mostrar seguramente. ¿Vieron cómo es esto? El hombre propone, Dios dispone. Así que nada, les mando un saludo, el saludo a los amigos de siempre, al querido amigo Gregorio, al querido amigo Miguel, Adriano, Gastón Montenegro, Cobursa. Adriano, después te voy a hacer una devolución de cómo va la masa y cómo va el martillo Inco. La verdad, por el momento es una toma de contacto bastante positiva. Así que bueno, después hablaremos de Total y los cambios de modelo y cómo impactó en la calidad. Les mando un saludo y espero que tengan un excelente día.